sobre el arrepentimiento. Amén. El Señor Jesús en estos versículos de San Marcos 1 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mire que ahí dice: arrepentíos y creed. Amén. Aquí estaba anunciando, como les decía en la primera escuela, anunciando el reino, porque Israel había rechazado a Dios como su rey. Cuando dijeron: nómbranos un rey que nos dirija, Dios, bueno, se los concedió, pero qué mal les fue el pueblo con esa decisión que tomó. A partir de allí, Israel quedó sin el gobierno de Dios. Solo quedaron como pueblo, no como reino. Pero algunos de ese reino, de ese pueblo, siguieron a Dios por fe. Aquellos hombres de fe que menciona el capítulo 11 a los hebreos. Un grupo de personas, los profetas lo llamaron, ese grupo, el remanente. O sea que Israel, por gracia, en todo ese recorrido, se salvó el remanente, es decir, un pequeño grupo. Amén. Estudiando esto, yo he dicho, la iglesia no tiene remanente. La iglesia es la iglesia. Amén. ¿Quién es de la iglesia? El que nació de nuevo. Entró al reino. Amén. Porque no puede en este reino de Dios, que es un reino con personas nacidas de nuevo, hijos de Dios. Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que no todo ser humano es hijo de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios, pero hijo es aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador. Está claro en la Biblia. Eso no es un invento nuestro. Entonces, por eso él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese evangelio era el evangelio, el anuncio del reino de Dios. Ningún rey ya humano había podido sostener ese reino. El pueblo estaba sin rey. Recuerden que cuando Jesús vino, estaba bajo el imperio romano, figúrense. Eran subyugados por el imperio romano. Ahí estaba el rey Herodes. Eran gentiles reinando sobre el pueblo. Era el fracaso de Israel. Pero Dios había prometido a David, diciéndole: de tu descendencia levantaré uno que será el que regirá, y dice, reino para siempre. Y ese descendiente de David es Jesucristo. Amén. Rey para siempre de su pueblo. Pero para entrar a la iglesia, porque la iglesia, como dijo Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de un pueblo muy especial, porque dice mi iglesia. Como ya dice, mi asamblea, mi gente. Porque la palabra iglesia, que en griego es eclesia, quiere decir un grupo de personas llamado aparte como una asamblea. O sea que la palabra iglesia no es palabra que viene del campo religioso, viene del campo secular. Entonces decía la eclesia, así el emperador decía, vamos a reunirnos con todo su personal, eso era eclesia. Jesús dice, bueno, yo también voy a tener mi eclesia, que en español es iglesia. La gente que voy a llamar nos ha llamado aparte. Dice, bueno, listo, los saco del mundo, los elijo para hacer mi asamblea, para que sean mi pueblo, amén. Pero como nos muestra el Antiguo Testamento muestra que de Isaac, que fue el hijo conforme a la promesa,
Isaac es un milagro que Dios hizo para que naciera. Porque Abraham tenía 99 años y Sara 90. Estéril toda la vida. No había ninguna posibilidad de que tuvieran un hijo, por ninguna vía, solo por el milagro que Dios hizo. Pero como siempre está la falla del ser humano, Sara dice en la Biblia que se rió cuando Dios dijo así: sea mujer de 90 años, podrá volverle el deleite. Amén. Mire que todo está clarito ahí, ¿no? Para volver a tener hijos. Quiere decir que Dios tuvo que hacer un milagro con Sara, que la puso joven otra vez. Amén. Recuerda lo que dijo el rey de Egipto, cuando vi que esa mujer tan hermosa. Entonces Dios hizo un milagro tremendo. Amén. Pero Sara le dijo: bueno, Dios ha dicho así, pero vamos a ayudar un poco a Dios. Pues nosotros, para tener hijos, entonces ahí está mi sierva egipcia, llégate a ella para que tengas el hijo que dijo Dios. El error que ha repercutido por todos los siglos. Ahí está Israel y los palestinos encima, que son los hijos de Ismael, los palestinos. Y Dios le había dicho a Abraham: mira, sal fuera y cuenta las estrellas para ver si las puedes contar. Y Abraham, que podía contar las estrellas, figúrese. Dice: así será tu descendencia, porque será como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que nadie la podrá contar. Entonces de Abraham salieron dos descendencias. Amén. La espiritual y la terrenal. Pero la espiritual comienza con Isaac. Es un milagro el nacimiento de él. Como también es un milagro cuando un ser humano nace de nuevo en el Evangelio. Es un milagro que Dios hace. Así que si en la iglesia hay hijos de Ismael que no han nacido de nuevo, entonces esos no son del reino. ¿Quién es del reino? El que nació de nuevo. Porque Isaac nació de un milagro, y todo creyente, verdadero creyente, nace de un milagro que Dios hace en su vida. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces vamos a ver esto del arrepentimiento, porque sin arrepentirse nadie podrá llegar a ser un hijo de Dios, mucho menos nacer de nuevo. El arrepentimiento es cambiar de pensamiento, cambiar de dirección. Alguien lo ha ilustrado así, de una forma literal: dar media vuelta. Porque vamos con el rostro hacia allá y nos arrepentimos de ir. Supongamos que usted dice: bueno, voy hacia allá y me arrepiento de ir para allá, pero sigo caminando para allá. Entonces, ¿qué pasa? Hay que dar media vuelta, porque si no, sigue para adelante. Amén. Bueno, yo me arrepiento de mis pecados, quiero seguir a Cristo, pero sigue para el mundo. Entonces, así no. Tiene que dar media vuelta, porque en la media vuelta le da la espalda para donde llevaba el rostro, y le da el rostro para donde tenía su espalda. El hombre nace con el rostro hacia el mundo, hacia el pecado, y la espalda hacia Dios. Cuando se arrepiente, da la media vuelta, le da la espalda al mundo y camina en contra del mundo para venir hacia Dios. Entonces, para que alguien se arrepienta, ya trayendo todo aquí al Evangelio, ¿no? Para que alguien se arrepienta y Dios lo perdone, porque sin arrepentirse no lo puede perdonar, entonces hay que predicarle a Jesucristo como Salvador. Juan el Bautista llamó a las multitudes con su mensaje, y ¿sabe qué les dijo? Porque Juan el Bautista, cuando ellos venían, él los bautizaba en el río Jordán, y dice que ese bautismo era para perdón de los pecados. Él les estaba hablando del reino de Dios. Si el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, así que arrepiéntanse de sus pecados. Y la Biblia dice que Juan el Bautista vino
para preparar el camino al Señor, enderezar las sendas. Así que eran los israelitas que se estaban arrepintiendo de su mal vivir. Amén. Y reconocer a Jesucristo como su Rey. Por eso les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y en una ocasión les dijo, porque venían multitudes a bautizarse, y les preguntó Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque les estaba diciendo, hay un castigo para el que está perdido. El que está desviado de Dios va a tener entonces un juicio sobre él. Y les preguntó, y mire que en varias partes de la Biblia está tomando una metáfora del hombre con el animal. Ahí dice generación de víboras. Oiga, tremendo, una víbora, ¿vio? Pero muchos de ellos eran como unas víboras. Y se los dijo así en la cara. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque les estaba hablando que había un juicio. Pero que ya el rey estaba presente, amén, el rey estaba presente. Y ese rey es el mismo Salvador de Israel y también de los gentiles. Amén, alabanzas al Señor, pero mire que les está invitando a que se arrepientan, que cambien de pensamiento, que cambien de dirección, que reconozcan su mal camino, se aparten de su mal camino y entren a andar, a caminar en la voluntad de Dios. Hubo mucha gente que lo obedeció, pero en comparación con Israel fueron pocos, porque los demás lo que hicieron fue insultarlo, despreciarlo, crucificarlo sin saber quién era él. Pero llegando al campo ya de la iglesia, precisamente un fariseo que era uno de los principales en Israel, porque los fariseos se engrandecieron tanto. Mire lo que hicieron los fariseos, le añadieron muchas cosas a la ley de Dios. Y le añadieron tantas cosas a la ley que la gente ni siquiera podía hacer algo de la ley, porque además de lo que Dios dijo, ellos le añadieron muchos mandamientos más. Y se creían los mejores, pero ellos, dice la Biblia, Jesús les dijo, ustedes ponen carga sobre la gente, que ustedes mismos ni siquiera pueden llevarlas, la carga que le ponen a los demás. Entonces era esa controversia que tenía el Señor con ellos. Pero el Señor viene y es el Rey, amén. Rey de reyes, Señor de señores en su pueblo. Es el Redentor del mundo, es el que efectúa la salvación para que todos aquellos, ya no solamente los israelitas, todos los seres humanos que le conozcan a Él como Salvador y se arrepientan de sus pecados y se entreguen de verdad a Dios, la Biblia dice que se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice allí, para que nos convenzamos más, que esto de ser cristiano verdadero no es asistir y anotarlo en un libro y que aprenda a cantar y aprenda a orar. No, tiene que haber el milagro del nuevo nacimiento. Si no lo hay, hermano, no podrá esa persona ser del pueblo, porque Jesucristo dijo, esos a quienes reciben a Cristo, quienes creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hijos de Dios, recuerde que Dios no creó hijos así. Como dice, hayan lumbreras, hayan árboles que den fruto, se vayan a la cantidad de hijos míos por ahí. No, eso no fue así. Sino que hijos los engendró para que nacieran. Para que haya un hijo hay que engendrarlo. Amén. Y Dios nos engendró, por eso dice Juan el apóstol, dice, los cuales, esos que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, es un milagro el nuevo nacimiento, viene de parte de Dios. Y le dijo a Nicodemo, que era uno de los principales fariseos,
que se creían los más santos, los más justos. Por eso cuando llega Jesús y le hace un reconocimiento, Jesús está viendo su necesidad. Él estaba como satisfecho, además de ser un fariseo, de cumplir la ley, de ser lo mejor de Israel. Ahora le voy a decir que yo lo reconozco, que ha venido de Dios, como quien dice, para congraciarme con Él, sin reconocer nada. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. El hombre se admira de eso porque solo él conocía el nacimiento natural. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús prosigue a explicarle, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ese es el problema, la dificultad de tanta gente, tanto grupo religioso, lo decimos con todo el temor, con todo respeto. Porque si a la gente no se le predica a Cristo como Salvador, que lo reciban y se arrepientan de sus pecados, se salgan del mundo, ellos no son ningún pueblo de Dios. Por mucha cosa religiosa que practiquen, no, porque no es practicando cosas religiosas, porque ese era el problema de los fariseos. Tenían un formalismo, una cantidad de ceremonias religiosas y pensaban que con eso estaban agradando a Dios. Pero Jesucristo dice, es que le prediquemos el evangelio, que es su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, para el que crea en él y en su sacrificio en la cruz, se arrepiente, se aparta del mal camino y le entrega su vida a Jesucristo, y ahí se efectúa el nuevo nacimiento. Amén. Por eso el arrepentimiento es tan importante para el creyente. Vamos a leer unos versículos que nos hablan de el arrepentimiento. Hechos capítulo 17. Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Vamos a mirar algo ahí tan interesante. Y aquí, hermanos, hermanas y las visitas que nos acompañan, escuchen esto. Viene el apóstol Pablo predicando este sermón tan interesante, ustedes lo pueden leer en este capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces dice así el apóstol Pablo. Voy a leer desde el 26 para tomar mejor sentido. Desde el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él, amén, es quien da a todos vida y aliento, a quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Amén. Ese es el propósito. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, amén, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, escuche, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora va a decir por qué los manda que se arrepientan. No para hacerles un mal,
sino para hacerles un bien, bien grande. Amén. Y dice acá, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección y de los muertos, de la resurrección y de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez acerca de esto otra vez. Aquí dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero ese arrepentimiento no puede ser un arrepentimiento así como en el aire, ¿no? Yo me arrepiento, pero ¿de qué se va a arrepentir? O sea, que hay que predicarles. Amén. Porque la predicación del evangelio es la que le da el conocimiento, porque nadie puede arrepentirse sin que oiga algo, sin que se le muestre otra cosa. Por eso la gente que está en el mundo, como solo sabe lo de los deleites y placeres del mundo, ellos se meten allí y viven allí, pero el día que se les predica a Jesucristo y lo puedan ver por fe, ellos se van a arrepentir. ¿Qué es arrepentirse? Decir, no, estoy equivocado en este camino, estoy perdido. Entonces me están mostrando que hay un Salvador, gloria al nombre del Señor, y que ese Salvador está vivo y que está listo para perdonarme. Amén. Inmediatamente que crean el Salvador, Él se va a arrepentir. Que fue lo que pasó con usted y pasó conmigo, ¿sí o no? Eso fue lo que pasó con nosotros. Pero escuchen, hermanas y hermanos, y todos los que están acá, porque hay algo que de pronto la gente no ha entendido bien. Y dice, yo voy a esa iglesia, todos los domingos voy. Y la persona piensa que yendo ahí, ya eso es todo. Como el que va a la misa, ¿no? Voy a la misa y yo cumplo y ya estoy bien con Dios porque cumplo, porque voy a la misa. Es que el culto, ¿qué es lo que es un culto? Un culto es la reunión de los que se han salvado, amén, para adorar a Dios, eso es lo que es. Ya el que viene porque ya está salvo. Y si la visita viene, entonces hay que predicarle el evangelio para que él pueda entender, ella pueda entender y decir, bueno, yo tengo que arrepentirme. Amén, cambiar totalmente para que Dios me perdone y yo pueda ser salvo. Amén, bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos a otras escrituras. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 3, veámoslo ahí rapiditamente. San Mateo capítulo 3, allí nos dice también la palabra del arrepentimiento. Capítulo 3, el versículo 8, dice así. Leemos desde el 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no es solo asistir y seguir igual, sino que si se arrepiente tendrá que haber frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Por ejemplo, el que está acostumbrado en su vida en conversa, acostumbrado a fumar, a tomar, a decir malas palabras, a mentir, pero sucede que se arrepintió hoy, dice, me entrego a Cristo, yo no sabía que había un Salvador, que estoy perdido y hay un Salvador, voy a acogerme a Él por la fe. Pero cuando está diciendo eso, está diciendo, de toda esta vida que llevo, me voy a apartar de esta vida, no continúo así. Entonces, ¿qué pasa? Que si a las 7 de la mañana estaba prendiendo un cigarrillo, mañana no lo prende. Amén. Si no, si yo me entregué a Cristo, esto es lo que me está a mí llevando al abismo. En cualquier tienda, deme una cerveza ahí.
y echando mentira por aquí, mentira por allá y cosas, si no, yo no sigo así. O sea que el pensamiento le cambia por completo. Y ahí está mostrando que tiene un nuevo nacimiento. Por creer y arrepentirse y reconocer a Cristo como Salvador en su vida, Él ha nacido de nuevo. Uno no puede decir exactamente, mire, en este momentico nació de nuevo. Uno no lo sabe. Porque así le dijo el Señor a Nicodemo. Le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra que le hace Dios internamente que uno no sabe. ¿Cómo sabe uno? Cuando la persona se apartó del mal. Por eso le decía Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque si siguen haciendo lo mismo, ustedes no se han arrepentido. Y por eso nosotros los creyentes tenemos que examinar, ¿estamos arrepentidos de verdad? Porque arrepentirse, fruto de arrepentimiento, no es solamente que el que iba a la cantina ya no va a la cantina, que el que robaba ya no roba, que el que peleaba ya no pelea. Eso está bien, pero el fruto de arrepentimiento no es solamente eso, porque después que uno reconoce a Cristo y nace de nuevo, mire esto que le voy a decir, entonces viene una obra maravillosa del Espíritu Santo, porque el que lo convenció a usted y me convenció a mí, que éramos pecadores, que estábamos perdidos y nos mostró el Salvador, la Biblia dice, es el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. Así que ese mismo que nos mostró que nos saliéramos de toda esa vida de depravación, es el mismo que seguirá trabajando. Ya no para sacarnos de la cantina, porque ya nos sacó de la cantina. No para sacarnos de la fornicación, el adulterio. No, ya nos sacó también de la mentira, de todo eso. Pero sucede que continúa en el creyente un trabajo del Espíritu Santo. Amén. Porque la moral, amén, y las costumbres que traíamos de pronto de temperamento, de carácter, de pensamientos, ya estamos en Cristo, pero sigue la naturaleza pecaminosa despertando cosas todavía. Por lo tanto, cuando ya hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo seguirá haciendo una obra en la vida de la persona. Muchas veces algo que hacemos, siendo ya hijos de Dios, y hacemos algo de pecado, como de pronto aborrecer a alguien, como desobedecer cualquier cosa que Dios mande. Entonces estamos, porque eso sale del corazón, de pronto rebelarse a la autoridad, de pronto creerse, y no, yo soy tal cosa, yo sé, y yo no me voy a sujetar. Son cosas que no está en la cantina, no está peleando, no está haciendo, pero sé que esas cosas están dentro de la persona, que eso es lo que el Espíritu Santo por la palabra quiere seguir haciendo la obra, amén. Quiere transformar esa moral. Por eso lo dice San Pablo en Efesios capítulo 4, cuando él dice, despojaos del viejo hombre, amén, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es Efesios 4, 22 hasta el 25. Escuche eso. Llegamos al momento que estamos hablando con lo que ya estamos arrepentidos. ¿Cuántos creen que están arrepentidos de verdad? Si no más mundo, no más cosa depravada. Soy un cristiano, conozco a Cristo como mi Salvador, pero ahora la obra del Espíritu Santo continúa en usted. Amén. Por lo tanto, no podemos quedarnos con esos vicios, porque así lo dice la Biblia, los vicios del viejo hombre.
Pues de pronto el vicio del cigarrillo, del ron y de la cerveza ya lo dejó. Pero hay otros vicios del viejo hombre, de los pensamientos, de las palabras, de las actitudes. Vamos entonces a Efesios 4 para que lo leamos con más claridad. Entonces yo creo que el arrepentimiento que un día hicimos tiene que ser genuino y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Verdadero arrepentimiento, porque eso es lo que nos da la garantía que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Y reconocer, porque así como un día reconocimos que el camino que llevábamos era malo por toda esa cantidad, esa pecaminosidad, ahora que ya somos hijos de Dios y que conocemos la santidad, amén, también nos damos cuenta de cualquier cosa que hagamos que no está en la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Si está usted captando esto. Entonces, Efesios 4 ya lo tienen. Escuche esta lectura desde el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y si ustedes los nacidos de nuevo, no pueden andar así como andan ellos. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de los que no tienen a Cristo, pero le está hablando al creyente para que no vivamos conforme ellos viven. Amén. Seguimos. Más vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así a Cristo. Si ustedes han aprendido una vida diferente que depende de Cristo, ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Y mire lo que viene. Si en verdad le habéis oído, amén, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Porque es posible que alguien dijo que se arrepintió y nunca se ha arrepentido. Pero si en verdad se arrepintió porque conoció a Cristo como Salvador, entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, amén, porque todo creyente tiene una pasada manera de vivir. Y ojalá que sea pasada, ¿no? Porque si uno sigue practicando las cosas que antes hacía, entonces no es pasada manera de vivir. No ha conocido la vida nueva. Pero si conoció la vida nueva y está en Cristo, entonces lo de antes es una pasada manera de vivir. Sin embargo, como la naturaleza pecaminosa sigue actuando allí, entonces dice, despójate del viejo hombre. ¿Qué quiere decir el apóstol con la palabra viejo hombre? Se está refiriendo más que todo a Adán. Porque Adán es el que cayó, el desobediente. Amén. Adán es la persona que pecó. Pero cuando habla de Cristo, habla entonces del nuevo hombre en Cristo. Así el creyente nacimos de Adán. Dentro del pecado, la desobediencia, la vida natural, pero cuando venimos a Cristo pasamos de Adán a Cristo. Entonces Cristo es el obediente, es el victorioso, es el santo, es el puro, y por eso dice, despójate del viejo hombre. Amén. ¿Y qué más dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo deseo que venga de la carne es engañoso. ¿Y qué más? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El problema está en la mente. ¿Has entendido bien el evangelio? ¿Sabes que depende de que Cristo murió en la cruz, sepultado y resucitó y vive? Y porque Cristo vive, tú vivirás también la vida cristiana. La nueva vida en Cristo tú la podrás vivir porque Él vive. Amén. Y viene a morar en ti.
y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay que poner atención a esto de los pensamientos. Amén. Por eso es que el creyente tiene que ejercitar su conocimiento. ¿Cómo lo ejercita? Leyendo la palabra de Dios. Orando. Orando también se ejercita el pensamiento. Un arrodillado, a ver qué pensaría usted cuando está arrodillado. ¿Qué pensaría? Primero, delante de quién está arrodillado. ¿Qué le va a decir a él? ¿Cuál es la necesidad que tiene? ¿Cómo se siente ante él? Amén. Eso es ejercitando el pensamiento. Dice, bueno, yo no estoy bien porque he pensado tal cosa, he hecho tal cosa, siento tal cosa, eso no está bien. Entonces está ejercitando el pensamiento, está reconociendo. Señor, estoy delante de ti. Tú me conoces bien, Señor. Esto que he hecho sé que no está bien. Lo que dije no está bien. Esta sensación que tuve de enojo, de ira, no está bien. Sé que no te agrada. O sea que el creyente, el día que se entregó, se arrepintió del pecado. Pero en todo ese proceso de la vida, tiene que seguir arrepintiéndose para que pueda el Espíritu Santo seguir haciendo la obra en su vida. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el creyente comienza a leer la Biblia. Y dice, mire lo que dice aquí la palabra. Mire este versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, la perfección total. Creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Porque hermanos y hermanas, no podemos quedarnos en un solo nivel todo el tiempo. No, yo soy así y de ahí no salgo y no, hay que pasar de ahí. Amén, gloria al Señor. Pero tiene que reconocerlo la persona. Tiene que reconocerlo o debe reconocerlo y presentarse delante del Señor con sinceridad. Y está también ejercitando el pensamiento. Amén. Yo creo, ¿no?, que un verdadero creyente ejercita el pensamiento pensando en su salvación. Dice, esto que he dicho yo, ¿por qué lo dije? Tengo que saber que estoy salvo. Que esto que yo dije no le agradó al Señor. Amén. Que debo cambiar. Pero eso que les estoy relatando aquí, ¿quién está haciendo eso? Lo está haciendo el Espíritu Santo por la palabra. Y usted no puede resistir, sino yo puedo resistirme a que el Espíritu Santo siga haciendo su palabra, siga haciendo su obra. Y cuando Él la está haciendo, entonces nosotros vamos reconociendo y nos vamos arrepintiendo de las cosas que estamos haciendo mal. Y arrepentirse quiere decir, no las volveré a hacer. Pero eso que no las volveré a hacer no es por fuerza mía, ni por capacidad mía, sino por confiar en Él, que es el que me da el poder para yo dejarlas. Amén, amén. Y aquí está, mire, para creyentes, oiga, para creyentes. Después que le dice que se renueve en el espíritu de la mente, que se vista del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, por cuanto tú puedes despojarte del viejo hombre, porque nadie puede decir que no puede, Dios le ha dado la capacidad para que pueda despojarse del viejo hombre. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, a hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué hablamos aquí del arrepentimiento? Porque cuando uno está obrando mal, piensa mal, habla mal, siente mal, entonces tiene que arrepentirse de eso. Y arrepintiéndose es que se está despojando. Cuando uno se arrepiente de algo, se está despojando de algo que viene practicando.
Amén. Pero cuando se está despojando de algo malo, entonces puede vestirse de algo bueno. Amén. Vestido del nuevo. Hombre, que yo no tengo paz, yo ando, espero, con enemistades, con personas por todas partes. Me voy a despojar de esto, porque hay algo que me puedo vestir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está para mí. Amén. A ver qué hace uno cuando ya la ropa la siente toda sucia, ya comienza a oler mal. ¿Qué hace? Y mire cómo, qué cosa, ¿no, hermanos? Que hay gente tan aseada que cualquier cosita ya uno siente, no, tengo que cambiar, me voy a bañar. Pero espiritualmente ustedes no sienten igual. Porque algo que yo he hecho de pecado me ha contaminado. Y eso es peor que un sudor. Pero la Biblia dice que así como yo me cambio de ropa y la dejo la ropa sucia y busco la ropa limpia y me baño bien y me siento bien, dice, así también puedes hacerlo. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Eso es una palabra linda porque es un proceso. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú vas creciendo espiritualmente, te vas metiendo en la presencia de Dios, estás cambiando de pensamiento y te vas renovando, dice, hasta llegar al ideal de Dios. Que el ideal de Dios es, dice, que vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos ya a terminar, voy a terminar esta lectura, porque aquí dice, mire que aquí está, mire esto, después que dice que desechemos la mentira, que digamos la verdad, porque si un creyente miente, la mentira es del pecado y la mentira es del diablo, como ya lo creemos, usted lo ha leído. Pero también dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algo natural del ser humano. Aquí el apóstol lo reconoce que uno sí se puede airar, porque tenemos esa, ¿cómo se llama eso? Se llama eso, se me escapa la palabra ahora. Eso es natural, ¿no? Natural. Es una emoción negativa. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir que no peque cuando esté airado? Le da ira, pero cuando va a hablar se cuida de no decir cosas que ofendan a Dios ni ofendan a nadie. ¿Cuántos creen que se puede alcanzar ese nivel? Reconociéndolo. ¿Pero qué? Con el arrepentimiento, porque estamos aquí en el Evangelio como hijos de Dios porque nos arrepentimos un día, pero el arrepentimiento tiene que continuar en toda la vida. Para cada caso que veamos que no está bien, tenemos que arrepentirnos. Y el Señor nos perdona y nos restaura. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya saben que el diablo no nos puede hacer nada ni tocarnos siquiera, pero si uno le da lugar, sí. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis, porque cuando uno obra en la carne, entristece al Espíritu Santo. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros. Amén, amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, amén, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como también Cristo os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto que usted está escuchando aquí le está hablando al creyente que ya es hijo de Dios, que para entrar al reino de Dios se arrepintió de sus pecados, se salió del mundo y está ya en el reino. Pero como estamos nacidos de nuevo, pero la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Hay que reconocerla y saber, hermano, usted y yo tenemos que ser capaces de reconocer cuando la vieja naturaleza está actuando. Amén. Tiene que tenerlo claro uno. Dice, esto es del pecado, de la vieja naturaleza. Ya yo soy un hijo de Dios. Me tengo que arrepentir de esto. Que Dios me transforme para no vivir así. Amén, amén. Así que entramos por el arrepentimiento al reino y permaneceremos en el reino arrepintiéndonos de lo malo. Amén. Y cada arrepentimiento que tengamos, tenemos perdón del Señor. Y no solamente perdón, sino que tendremos la restauración de nuestra vida. El apóstol Juan dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos, que es el arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Oiga, yo veo una bendición en eso. Uno cae de rodillas, de verdad reconociendo y diciendo, Señor, perdóname de esto. Yo no quiero seguir haciendo esto. Y entra en la presencia de Dios. La Biblia dice, te perdona. Y no solamente te perdona, sino que te limpia del pecado que cometiste. Amén. Vida cristiana. Amén. Vida cristiana es esa. Póngase de pies. Vamos a seguir la palabra del Señor. Porque estamos esperando. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando? Que suene la final trompeta. Que debemos estar listos cuando suene la final trompeta. A ver, hermano, ¿cómo quiere usted que el día que suene la final trompeta, cómo quiere estar usted? ¿Cómo quiere estar? ¿Qué tal que uno haya orado, meditó en la palabra del Señor, está contento y sonó la final trompeta? Pero ¿qué tal que uno suene esa final trompeta y esté uno con un asunto terrible de pecado? ¿Es peligroso, sí o no? Y recordemos todos, estamos en el tercer milenio, contando el tiempo desde que Jesucristo murió y resucitó. Nueva era. Amén. La era de la iglesia, la era de la gracia. Así que esto no está tan lejos. ¿Cuántos lo creen conmigo así? Hay que prepararnos. Gloria al nombre del Señor.